Doctor, ¿estas clases van a estar subidas en el campus? ¿Qué lo vas a poner en pantalla completa? Sí, te escuchamos. ¿Se ve? Se está viendo. Bueno, empezamos con la clase entonces. Dale nomás. Suerte. Bueno, el tema de hoy entonces va a ser cáncer de esófago. Voy a puntualizar algunas cosas que sean importantes y vamos a destacar algunas de las cosas. Lo demás va a estar, para que se queden tranquilos, uno de los alumnos me ha preguntado si esto va a estar en el campus. Sí, va a estar subido después en el campus. De cáncer de esófago lo que tenemos que saber, un poquito de epidemiología, es que es una de las neoplasias que ocupa el cuarto lugar dentro de las neoplasias digestivas. También es importante que tengamos en cuenta que en Argentina no hay registros confiables. En un momento hubo un registro nacional del cáncer que estaba dirigido por el Ministerio de Salud, pero no hay registros realmente confiables. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 20 casos cada 100.000 habitantes, en China 130 casos cada 100.000 habitantes y en Kazajistán 540 casos por 100.000 habitantes. Tiene una mayor frecuencia en varones de 3 a 1 respecto a la mujer y tiene una mayor incidencia a partir de los 55 años. Acá tenemos un poco el mapa de cómo se presentan y la distribución. Y dentro de lo que es América del Sur, la zona de Uruguay y Chile son las de mayor frecuencia, y como ven, en la zona de Medio Oriente, Kazajistán y demás, es la zona de mayor incidencia. Existen dentro del desarrollo de los cánceres de esófago lesiones que se consideran preneoplásicas. Por ejemplo, las lesiones cáusticas, como son los ácidos o los álcalis, que determinan la formación de carcinoma epidermoide. La acalasia es lo mismo, carcinoma epidermoide, en 1 a 7% de los casos que tienen acalasia pueden desarrollar este tipo de tumor. Los divertículos también favorecen el desarrollo del carcinoma epidermoides. La tilosis, que es una patología genética con hiperkeratosis palmoplantar, también se asocia al carcinoma epidermoide. Acá hay un componente genético de base. El síndrome de Plummer-Vinson, que es una anemia ferropénica con glositis y membranas esofágicas, suele estar presente en mujeres menopáusicas, también determina la formación del carcinoma epidermoide. El esófago de Barrett es predictivo del adenocarcinoma y se desarrolla fundamentalmente en el tercio inferior del esófago. Otros factores a considerar son la radioterapia externa y las alteraciones genéticas asociadas, por ejemplo, al oncogen que es el P53. Dentro de los tipos histológicos, ustedes saben que existen tumores benignos y malignos, y dentro de los histológicos, como les decía, epiteliales, conjuntivos u otros. Dentro de los epiteliales, los que prácticamente ocupan la mayoría de los casos, son los que realmente tienen importancia, son los carcinomas epidermoides y el adenocarcinoma. En Sudamérica la proporción es 70-30, y dentro de los adenocarcinomas existen dos subtipos, que es el tipo intestinal y el mucoepidermoide. Dentro de los conjuntivos vamos a destacar el leiomyosarcoma, el rhabdomyosarcoma y los tumores GIST, que son tumores estromales, gastrointestinal stromal tumors. Hay otros que son más raros, como los melanomas o los linfomas. Acá tienen un ejemplo de cómo se ve endoscópicamente y la pieza operatoria de un caso raro, un melanoma esofágico. El carcinoma epidermoide es el más frecuente de los que se desarrollan en la Argentina y predominan en el tercio medio y el tercio superior del esófago. Se asocian generalmente a mal estado nutricional, al consumo de tabaco y alcohol.
dentro de sus formas de presentación, pueden ser vegetantes, ulcerados o estenosantes. El adenocarcinoma, que se origina en el 80% en el epitelio de Barrett, se asocia a veces a obesidad y su frecuencia está en aumento. En Estados Unidos, por ejemplo, esa proporción de 70-30 se está invirtiendo. Hay un mucho mayor desarrollo de adenocarcinoma que de carcinoma epidermoide. No sucede eso, como les decía, en la República Argentina. También se asocia con la enfermedad por reflujo y el consumo de alcohol. Y también el uso de fármacos como nitroglicerina o anticolinérgicos, y básicamente esto lo que produce este tipo de medicamentos o drogas que a veces se utilizan para otro tipo de enfermedades es relajación del esfínter esofágico inferior. Lo mismo pasa, como les decía recién, con la obesidad o con el reflujo. Lo que favorecen es la formación del reflujo, el desarrollo del Barrett y el desarrollo del adenocarcinoma. Dentro de su etiopatogenia, como sabemos, se desconoce la etiología del cáncer, pero sí hay una conjunción de factores. Factores de riesgo, como son los nutricionales, la hipovitaminosis A, C y el zinc, son causas que están descritas, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la ingesta de nitrosamidas. Esto fundamentalmente se ve en aquellas comidas ahumadas. Dentro de la histopatología, el carcinoma epidermoide siempre va a desarrollar la siguiente secuencia que ustedes ya seguramente se acordarán de anatomía patológica: metaplasia, displasia, neoplasia. Y esa es la evolución de este tipo de enfermedad. La invasión linfática en el carcinoma epidermoide es común, con mayor frecuencia a mayor tamaño de tumor. Y la metástasis a distancia se producen, o hay que buscarlas, en el hueso, en el pulmón y en el hígado fundamentalmente. Y una cosa importante a considerar es que cuando se desarrollan este tipo de cánceres pueden ser extensos en longitud. Y vamos a ver después cómo se estudia eso. Con respecto al adenocarcinoma, vamos a ver que se localiza prácticamente en el tercio inferior del esófago, próximo a la unión gastroesofágica. Las metástasis ganglionares son muy frecuentes, más frecuentes que en el adenocarcinoma, y los ganglios donde se los va a buscar son los ganglios mediastínicos y en los ganglios abdominales superiores. Y la metástasis a distancias más frecuentes la vamos a ver en el hígado y en el peritoneo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, basado, como ustedes saben, de semiología, en el interrogatorio y el examen físico. A partir de ahí vamos a valernos de una serie de imágenes o estudios accesorios que no dejan de ser complementarios. Y estos son la endoscopía, vamos a destacar la videoendoscopía digestiva alta, que permite hacer biopsias, y la broncoscopía. También la radiología, la tomografía, el PET scan y la ecoendoscopía. Dentro de las manifestaciones clínicas, en los estadios tempranos, vamos a ver que suelen ser asintomáticos. Normalmente o habitualmente no desarrollan síntomas, o a veces son pequeños trastornos deglutorios que son leves o intermitentes, o son síntomas inespecíficos que normalmente no llevan a la consulta. O sea, no determina que el paciente realice una consulta por esa situación. El síntoma cardinal y de mayor frecuencia es la disfagia, 90% de los casos. Y esa suele ser progresiva de sólidos a líquidos. Y cuando ya se presenta la disfagia, uno presume que ya es una enfermedad avanzada porque probablemente esté con infiltración de la submucosa o otros tejidos en profundidad como la muscular. Ya con infiltración de la submucosa puede aparecer disfagia. Otro de los síntomas que tenemos que buscar y no dejar pasar es la pérdida de peso. Se presenta en un 40% de los casos. Además puede haber regurgitaciones, halitosis o dinofagia en el 10% de los casos, dolor retroesternal o epigástricos, o tos por broncoaspiración o infecciones pulmonares. También podemos encontrar, o el paciente puede referir, hay que determinarlo bien en la anamnesis o en el examen físico cuando se revisa un paciente, si refiere hematemesis o melena o disfonía. Esto sucede en el 3% de los casos muchas veces, y eso se debe a invasión recurrencial. El nervio recurrente está infiltrado y eso genera esa disfonía.
En raras situaciones puede presentarse un síndrome de Claude-Bernard-Horner, que se caracteriza por la ptosis palpebral, miosis y enoftalmos, fístulas traqueoesofágicas o el signo de desnutrición, caquexia, 5% de los casos, y palpaciones de adenopatías supraclaviculares. Esto es muy importante cuando se revisa a un paciente semiológicamente, salvo los trastornos de malnutrición, los signos de malnutrición que puede presentar un paciente. El cáncer de esófago no tiene elementos que sean determinantes con la semiología, pero sí la palpación de adenopatías. Nunca olvidar de palpar las regiones supraclaviculares. Las manifestaciones clínicas de la metástasis, cuando éstas se presentan, porque puede debutar de esa manera, suelen ser disnea, ascitis, dolor óseo o ictericia. Ya ven, son los lugares o los sitios donde dan habitualmente las metástasis, lo que hemos referido anteriormente. La endoscopía. Cuando nos valemos de métodos complementarios, son todos, aportan, digamos, datos, son todos, como les decía, complementarios. Y algunos son muy importantes. La videoendoscopía digestiva alta es fundamental. Permite ver y localizar la lesión. Permite evaluar la estenosis, cuando se puede franquear la misma e inclusive la longitud. Si no, es imposible. Permite también tomar biopsias o hacer cepillados para poder obtener el diagnóstico anatomopatológico. Como les decía, a veces evalúa la extensión de la lesión, valora, muy importante esto, la distensibilidad del estómago, y esto tiene importancia para después planificar la táctica quirúrgica si es que el paciente va a tener alguna oportunidad quirúrgica. Tiene una eficacia diagnóstica del 90 al 100%. La broncoscopía o fibrobroncoscopía evalúa o permite evaluar la infiltración traqueobronquial, determinar si hay fístulas o no, y se debe hacer sistemáticamente, como les decía, ante la sospecha de fístula o si se va a hacer la indicación de un tratamiento quirúrgico radical. Antes de llevar a cabo una cirugía de gran magnitud, es fundamental hacer este estudio. Acá tienen una imagen de cómo se ve una lesión, un carcinoma esofágico endoscópicamente. La radiología. El esófagograma varitado permite evaluar la extensión de la longitud de la lesión y puede diferenciar lesiones intramurales de intraluminales de aquellas de compresión extrínseca. También permite identificar fístulas traqueoesofágicas o bronquiales inclusive. Acá tienen un ejemplo de algunas de estas imágenes que podemos ver, como hay un signo de manzana mordida o, como en este caso, una extensión muy importante en longitud que permite evaluar, incluso esto está solucionada, un ejemplo que se ha puesto acá, pueden ver después con un stent, ya vamos a ver eso después, donde hay estenosis, como en este caso, ustedes van a ver que por arriba el esófago se dilata o puede presentar un pequeño nivel. Esta situación muchas veces es la que genera por reflujo o por pequeñas broncoaspiraciones los síntomas respiratorios que hemos referido anteriormente. La tomografía de tórax y abdomen es útil para evaluar el tamaño de la lesión, permite verificar infiltración de órganos vecinos, evalúa las adenopatías mediastínicas y abdominales, identifica lesiones metastásicas en pulmón, hígado, etc. Y su especificidad es del 50% para el factor T, 74% para el factor N y 85% para el factor M. Ya vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos algunos ejemplos en donde podemos ver una lesión tumoral que extravasa los límites esofágicos, y en este otro caso en donde permite evaluar la presencia de una adenopatía, un ganglio mediastínico. Acá lo que se pueden ver es la heterogeneidad del hígado, corresponden a, como ven acá, metástasis múltiples hepáticas que se pueden ver en la tomografía computada. El PET scan permite detectar lesiones primarias y a distancia,
tiene una sensibilidad y especificidad superior a la tomografía. Para ganglios, 72 y 86% respectivamente. Para metástasis a distancia, 88 y 93% respectivamente. Siempre comparado, como hablábamos, con la tomografía computada. Acá tienen las imágenes de cómo se ven las lesiones en un PET. Acá se puede observar la lesión neoplásica esofágica con una metástasis hepática, un ganglio retroperitoneal. Acá se ven metástasis hepática también de un cáncer esofágico. La ecoendoscopía es muy útil y permite ver la penetración del tumor en la pared del esófago, factor T. Es muy importante saber en qué capa del esófago o hasta dónde llega la penetración del tumor en la pared esofágica. Permite ver también el compromiso ganglionar, o sea, el factor N, tiene una especificidad para el factor T del 90%, y cuidado con esto porque muchas veces puede estar sobreestadificado, y la especificidad para el factor N, 85%, y acá lo contrario, cuidado porque muchas veces esto puede estar subestadificado. Acá tenemos algunos ejemplos en donde podemos ver acá, en un esquema, cómo se produce la infiltración de la mucosa y submucosa. Acá se ve la lesión en el ecoendoscopio, en 360 grados, y acá también podemos ver la infiltración que llega prácticamente sobrepasando ya a la muscular o llegando a la muscular con una adenopatía periesofágica. Esto con ecoendoscopía inclusive se puede, a través de una aguja especial, una punción, obtener citología y hacer un diagnóstico anatomopatológico de este tipo de lesiones. Otros métodos que te pueden utilizar para llegar al diagnóstico o a estadificar, ya vamos a ver, el cáncer de esófago, son la mediastinoscopía, la laparoscopía o videolaparoscopía, la videotoracoscopía y la utilización de marcadores genéticos, como habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, un gen supresor tumoral como el P53 o el KI67, que habla sobre un índice de proliferación celular. Una vez que hemos hecho el diagnóstico con la clínica y con los métodos de imágenes y tenemos con una endoscopía la determinación anatomopatológica, ya tenemos hecho el diagnóstico anatomopatológico de cáncer de esófago en cualquiera de sus variedades, es fundamental, como todos los tumores, todas las neoplasias del organismo, estadificarlas. Y lo que usamos es el sistema de TNM. No los voy a aburrir con esto después lo pueden ver. Están TX, T0, TIS, T1, T2, T3, T4, y les va mostrando la infiltración. Lo más importante es el TIS, son las displasias de alto grado, los llamamos tumores in situ, o los T1, que son los tumores limitados a la mucosa o submucosa, que en alguna literatura van a encontrar como tumores superficiales o lesiones superficiales. Ya cuando hablamos de T2 en adelante, ya son tumores que están extendidos dentro de las distintas capas esofágicas, o el T4 que ya va más allá de las estructuras esofágicas. Y una cosa muy importante que quiero destacar es que los japoneses proponen subdividir el T1 en T1A y T1B. Y el T1A para ellos es aquel que no sobrepasa la lámina propia, o sea, es microscópico realmente esta subdivisión, y esto está basado en la probabilidad de encontrar ganglios o adenopatías mediastínicas. El T1A realmente produce menos, o tiene posibilidad de tener menos del 5% de adenopatías mediastínicas, y el T1B puede llegar entre el 5 y el 15%, de modo que es muy importante esta situación para evaluar el pronóstico o el tratamiento también que se le pueda ofrecer a este tipo de pacientes. Con respecto al N, no hay que complicarse demasiado. NX, cuando no se pueden evaluar ganglios. N0, no se demuestran ganglios. Y N1, hablamos de ganglios regionales que son metastásicos. Dentro de estos van a encontrar subdivisiones en N2, N3, en fin, pero lo más importante es esto. N0 no hay ganglios metastásicos, N1 ya hay ganglios metastásicos, y después se verá
si el número mayor de 4 o menor de 4 tiene injerencia en el pronóstico final del paciente. Con respecto al M0 no se demuestran metástasis a distancia, M1 hay presencia de metástasis a distancia. Y acá quiero aclarar algo. Hay autores que consideran a las adenopatías distantes como metástasis a distancia, o sea, no son próximas a la lesión. Y entonces lo clasifican al M en M1A y M1B. Eso es muy cuestionable porque en realidad están hablando de adenopatía. Vamos a dar un ejemplo. Un tumor de la unión gastroesofágica, de la que ustedes palpan, un ganglio supraclavicular, y claramente es una adenopatía que está muy distante del sitio inicial donde está implantada la lesión. Entonces, a ese ganglio lo consideran ya metástasis a distancia. Acá una representación gráfica de lo que sería un T1A, un T1B, cómo llega a la lámina propia o perfora la lámina propia, un T2 que ya llega a la muscular, un T3 que llega a la adventicia, un T4 a órganos vecinos. Acá también los japoneses los dividen en A y B, porque el T4 ya infiltra estructuras, no solo invade estructuras, el tejido mediastinal, sino que infiltra estructuras, por ejemplo, la aorta. La presencia de ganglios, si hay es N0 y si no N1, y la presencia de metástasis que lo consideran M1. Esto nos permite agrupar los pacientes en estadios. El estadio 0 es un in situ con N0M0, el estadio 1 es un T1 con N0M0, un estadio 2A es un T2 o T3 con N0M0, un estadio 2B es un T1 o T2 con N1, o sea, el 2B ya agrega N, ¿sí? Y el estadio 3 ya son T3 avanzados, T3 o T4 con N, positivo, y siempre M0. Y llegamos al estadio 4, donde puede ser cualquier T con cualquier N, pero M1. Un capítulo aparte son los tumores de la unión gastroesofágica. Habíamos dicho, acuérdense, que son especiales. Muchos de ellos derivan del esófago de Barrett y suelen ser adenocarcinomas. Entonces, hablamos de unión gastroesofágica y decimos, ¿dónde está la unión gastroesofágica? Y acá podemos ver en una imagen endoscópica, por ejemplo, los vasos esofágicos en empalizada, donde podrían mostrar el límite entre la unión. Muchas veces coincide con esta llamada línea Z, otras veces van a encontrar epitelio gástrico que infiltra un poquito el tercio inferior del esófago. Esa línea Z cambia, pero no modifica la posición de la unión gastroesofágica. Desde el punto de vista oncológico, esa unión gastroesofágica, muchos autores la han dividido, digamos, o estadificado, estandarizado, poniendo 5 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia abajo, y a toda esa zona la consideran como una unidad oncológica. Fue Seward quien habló por primera vez de esto y clasificó los tumores de la unión gastroesofágica en tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 infiltra el esófago, tipo 2 son los que se ubican propiamente dicho en la unión gastroesofágica, y tipo 3 son aquellos que tienen algún compromiso dentro del estómago. Acuérdense de esto, este tipo de tumores están asociados al Barrett y van con un aumento de incidencia, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, Seward lo que habla es lo siguiente: si el tumor pertenece al esófago, está en el tercio superior, él lo llama 1, o si el centro, el eje está en el tercio superior e invade esos 2 centímetros que corresponden a la unión gastroesofágica, los considera 1, cuando está en el centro es 2, y cuando infiltra de alguna manera el estómago, el tercio superior del estómago, los considera 3, tomando siempre el epicentro tumoral en esa posición. Por eso hablamos de Seward 1, 2 o 3. Hay algo que probablemente supere
en el futuro esta clasificación de Siewert, que es la clasificación de Nishi. Los japoneses siempre a la cabeza con estas cosas, y lo que habla, Nishi ya habla de específicamente 2 centímetros, y no tanto. Y entonces él establece que aquellos tumores que se localizan en esa posición son verdaderamente tumores de la unión gastroesofágica y deben estadificarse como tumores del esófago, del tercio inferior del esófago. Y aquellos que ya involucran el techo gástrico deben estadificarse como tumores o adenocarcinomas gástricos. Y es lo mismo que un poco quería graficar también con lo de Siewert. Cuando el tumor está por arriba de la unión, en el esófago se estadifica como esófago. Cuando está en la unión gastroesofágica propiamente dicha, en esos 2 centímetros se clasifica o se estadifica como esofágico, o sea, con el TNM del esófago, y cuando ya involucra alguna porción del estómago, ya, o del tercio superior del estómago, se estadifica con el TNM del estómago. Acá tenemos la estadificación, donde está el epicentro del tumor, si está en la propia unión gastroesofágica o no, y de acuerdo a eso se harán la estadificación correspondiente y el tratamiento, obviamente, que corresponda. Ya lo vamos a ver a eso. Dentro de los tratamientos existen, ya hecho estadificado el paciente, vamos a recurrir, vamos a ver el tratamiento, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos procedimientos quirúrgicos, tenemos radioterapia, quimioterapia, como los tratamientos clásicos, pero hay que empezar y los tratamientos paliativos, perdón. Pero hay que empezar a tomar nota de lo que se viene en el futuro y lo que se está desarrollando, que es la resección endoscópica. Y posiblemente esto reemplace a las grandes cirugías en los próximos años. Y dentro de las resecciones endoscópicas, la disección endoscópica submucosa. Ya vamos a ver algunos de esos ejemplos. Cuando el paciente ya no tiene posibilidades de un tratamiento curativo, debemos realizar los tratamientos paliativos. Y dentro de estos, las prótesis autoexpansibles recubiertas son el gold estándar para este tipo de pacientes con cánceres esofágicos. También existen las cirugías de bypass o la permeabilización con el neodymium YAG láser, o simplemente utilizar, soporte nutricional realizando gastrostomías o yeyonostomías para alimentar al paciente y darle una calidad de vida, lo poco que le queda de vida, que tenga una mejor calidad de vida. Llamamos cáncer temprano, acuérdense un poquito de lo que hablábamos antes, cuando hablamos de un T1A, un T1B, que llega, infiltra la mucosa y la submucosa. Esto es lo que se llama un cáncer temprano. Si ya sobrepasa la submucosa, la lesión está avanzada. ¿Y por qué les presento esto? Porque hasta los cánceres tempranos es donde se puede practicar lo que les mencionaba recién, que son las resecciones endoscópicas. Y acá tenemos un ejemplo donde hay una pequeña lesión tumoral, lo que se ha sido teñirla con colorantes, se la identifica, se le sobreleva la región y se extrae endoscópicamente la muestra. Y acá tienen el espécimen y el proceso, digamos, o la resolución de esta lesión estaría completa, y a veces, les vuelvo a repetir, no es necesario recurrir a grandes cirugías. La cirugía, en el concepto clásico, es el único tratamiento que tiene posibilidad curativa. Cualquier procedimiento de los que impliquen resecabilidad de la lesión. Hay factores, sin cirugía es prácticamente improbable que un paciente tenga curación en la enfermedad cáncer de esófago. Hay factores que limitan a la cirugía, como son la edad, el deterioro del estado general, las patologías coexistentes, por ejemplo, cardíacas, pulmonares, etcétera, o la extensión tumoral, como son los estadios avanzados, en donde uno va a limitar el tratamiento quirúrgico o simplemente no hará indicación de un tratamiento quirúrgico y sí de un tratamiento paliativo. Dentro de las cirugías,
existen procedimientos que implican esofagiectomías total con toracotomía o sin toracotomía. Esta esofagiectomía total sin toracotomía sería aceptable a un paciente con T1, sin adenopatías. Esofagiectomías parciales, como la cirugía de Ivor-Lewis, Stewart o Merendino. Este tipo de cirugías lo que tiene como inconveniente es que deja una anastomosis esofágica en el mediastino. Cuando hacemos esofagiectomía total suele utilizarse, suele quedar, digamos, la anastomosis de reconstrucción de tránsito a nivel cervical. Procedimientos que son de mayor magnitud o envergadura es la esofagogastrotomía, en donde sacamos todo el estómago con el esófago y la disección ganglionar correspondiente. Y dentro también de los tratamientos quirúrgicos, una situación muy especial que son las esofagiectomías del tercio superior con interposición de asa yeyunal con microcirugía vascular. La ubicación del carcinoma epidermoide en el tercio superior del esófago es realmente un problema muy importante y es difícil de solucionar. Primero, porque suelen ser avanzados, son muy pocos los pacientes que llegan a realizarse la esofagiectomía y es muy difícil colocar las prótesis como tratamiento paliativo porque suelen migrar y no tienen posibilidades de anclaje muchas veces. Entonces son pacientes realmente difíciles de tratar. Acá tenemos algunos de los ejemplos que les he mencionado. Por ejemplo, esta que es una interposición de yeyuno con microcirugía para una eventual resección de un cáncer de esófago. O este ejemplo que es la cirugía de Merendino, en donde la anastomosis queda, se hace una resección del tercio superior del esófago, por ejemplo, para un paciente con un tumor de la unión cardioesofágica, y el tercio inferior con el vaciamiento correspondiente, y se interpone un asa de intestino de 30 a 40 centímetros, y el objetivo de esta interposición de asa, que es el concepto de la cirugía de Merendino, es evitar el reflujo gástrico hacia el esófago remanente. Factores que influyen en la elección del procedimiento. Tenemos un determinado paciente, hemos hecho el diagnóstico y decimos, bueno, ¿qué le podemos ofrecer? Una cosa importante, menos del 50%, o sea, menos de la mitad de los pacientes a los que diagnostican cáncer de esófago, llegan con posibilidad de algún tratamiento quirúrgico con intención curativa. O sea, siempre llega patología avanzada o pacientes que directamente van a ir a tratamiento paliativo. Realmente son muy pocos los pacientes que llegan con posibilidad de algún tipo de procedimiento quirúrgico curativo. ¿Qué factores van a influir en la elección del procedimiento? La localización del tumor desde ya, la técnica quirúrgica que planifiquemos, acuérdense lo que habíamos hablado recién, no es que una sea mejor que la otra, simplemente ver si se justifica dejar una anastomosis mediastínica o no, si se justifica hacer una cirugía resectiva, esofagiectomía completa total o no, en fin, vamos a ver eso en base al lugar también donde estemos trabajando y la experiencia que haya, lo que les decía, dónde vamos a dejar la anastomosis, el tipo de sustitución esofágica. Esto es muy importante, porque al sacar el esófago, si hacemos una esofagiectomía, por ejemplo, total, tenemos que ver si vamos a sustituir ese esófago con estómago o con colon, con yeyuno. Lo otro que tenemos que ver es la posición del conducto sustituto. Si esa víscera que vamos a subir al cuello, por ejemplo, va a subir o la vamos a ascender por el mediastino posterior, donde estaba originalmente puesto el esófago, lo vamos a ascender en una posición retroesternal o en una posición subcutánea. Son las tres vías por las que se consiguen los ascensos, tanto del estómago como del colon o del yeyuno, para sustituir el esófago que se reseca. La cirugía es una cirugía muy importante que tiene una mortalidad operatoria que ronda el 10% en los centros de alto volumen. Y esto es muy importante porque esto aumenta, digamos, la morbimortalidad, y sobre todo la mortalidad en los centros
de bajo volumen. Y es muy importante lo que le decía, porque en la Argentina la tendencia justamente está atomizada, vale decir, no hay centros especializados donde todo el mundo derive los pacientes. Cada centro, cada hospital de cada provincia o cada centro privado de cada ciudad, cuando llega un paciente los quieren hacer y entonces no hay realmente experiencias o considerados como sucede en algunos países como Estados Unidos o Europa, en donde hay centros de alto volumen donde todos los pacientes con esta patología se derivan exactamente ahí. ¿Y de qué depende esta mortalidad? Del estadio de la enfermedad, obviamente, a mayor estadio, mayor mortalidad. El estado nutricional del paciente, cuanto más deficitario sea, mayor mortalidad tendrá ese paciente. Las patologías asociadas, hablamos de las comorbilidades, recién, cardíacas o pulmonares, o bien las complicaciones perioperatorias, aquellas complicaciones que pueden aparecer durante la cirugía o en el postoperatorio. ¿Y qué complicaciones pueden ser esas? Tenemos algunas quirúrgicas como hemorragias, dehiscencia de anastomosis, fístulas. Si hemos dejado una anastomosis en el mediastino y se produce esa dehiscencia, generará una mediastinitis, que es una patología, un cuadro con una alta mortalidad. Puede haber quilotórax, puede haber lesión del nervio recurrente. También las causas médicas, atelectasias, neumonía, tromboembolismo pulmonar o arritmias. Y esto determinan la morbimortalidad, como les decía, de los pacientes. Y en los centros de alto volumen, donde están acostumbrados y las manejan mejor, tienen gente entrenada, los centros de bajo volumen claramente tienen mucha dificultad. Siguiendo con las posibilidades de tratamiento, la radioterapia para el carcinoma epidermoide es utilizable porque es un tumor radiosensible. Las dosis habituales van de 4.000 a 6.000 centigrays, fraccionadas en 200 centigrays, 5 días a la semana. Las complicaciones de tener esta radioterapia son las neumonitis, las fístulas, las estenosis. Y a los pacientes que se hace esto, cuidado, porque si se irradia la zona inferior del cuello, en el futuro también pueden desarrollar cáncer de tiroides por radiación. Si lo van a utilizar como único tratamiento, menos del 10% tiene sobrevida 5 años, mucho menos realmente del 10%, y como les decía, no suele ser un tratamiento que garantice o de alguna manera curabilidad para este tipo de enfermedad. Solo la radioterapia no tiene mucha injerencia. La quimioterapia, siempre se utilizan múltiples drogas, nunca una sola droga. Y las básicas son el cisplatino asociado a 5-fluoracilo, Paxicatel o mitomicina C. La combinación con radioterapia puede dar sobrevida a 5 años del 25%. Y esto es muy importante y ya vamos a ver por qué. Y se hace una vez por semana hasta 10 semanas. Ahora, si vamos a usar quimioterapia como neoadjuvancia, hay que hacer 4 ciclos. ¿Esto qué significa? Un paciente que está en un estadio que hoy evaluamos y no es quirúrgico, o sea, no tiene una alternativa quirúrgica, se puede hacer una neoadjuvancia, se hacen los 4 ciclos y se los reevalúa. Si ha disminuido y en la reestadificación tiene posibilidad de un tratamiento quirúrgico, bueno, en ese caso se operará, irá a una cirugía. Esa es la diferencia entre tratamiento definitivo y neoadjuvante. Lo importante de todo esto es que el tratamiento para un paciente con cáncer de esófago tiene que ser multidisciplinario y permite combinar el tiempo y la forma y las técnicas endoscópicas, quirúrgicas, quimioterapia y radioterapia. Hay que conversarlo entre todos los especialistas para cada paciente en un momento determinado indicarle lo mejor. Vamos a dar un ejemplo, porque está descrito esto. Quimioterapia más 4.500 centigrays, o sea, más cirugía, pueden lograrse supervivencia a 2 años de hasta un 76% en un estadio 3. Situación que antes era impensada. Este era un paciente que estaban con una mortalidad mayor a 2 años y la sobrevida realmente era escasa. Hoy se está consiguiendo esto. Y entonces, ¿por qué les decía que es muy importante esto? Porque con el desarrollo de las técnicas, inclusive endoscópicas, cuando se toman pacientes en estadios tempranos,
Simplemente haciendo la resección endoscópica y control, se puede lograr las mismas sobrevidas en el tiempo que con las grandes cirugías. Y con esto, con el desarrollo de nuevas drogas y nuevas aplicaciones o nuevos tratamientos de radioterapia, porque están mejorando realmente mucho los equipos de radioterapia, cuando se consiguen supervivencias similares a un paciente al que se les ofrece un tratamiento quirúrgico, aunque sea paliativo, y ya no tiene sentido la cirugía. Por eso yo les decía, las grandes cirugías en el futuro, no en muchos años, yo creo que en el esófago van a ser cirugías de museo y van a evolucionar y van a desarrollarse las cirugías mini invasivas o las cirugías endoscópicas. Acá hay un algoritmo, por ejemplo, un ejemplo simplemente para los tumores de la unión gastroesofágica, endoscopía, si es irresecable, se determina que es irresecable, ir a una paliación. Si no es irresecable, si es temprano, puede ir a cirugía endoscópica. Si es resecable, ya no es un estadio tan temprano, no es un estadio 1, no es un T1, puede ir a cirugía con o sin esofagectomía total o esofagectomía subtotal con anastomosis, como les decía, resecan el estómago y el esófago distal. Cuando son localmente avanzadas, por ejemplo un T3, se puede realizar un PET para una adecuada estadificación de ese paciente, se confirma la situación, va a una neoadjuvancia, y si disminuye o modifica su estadificación, podrá ir a una cirugía. Y si no disminuye, esa neoadjuvancia simplemente volverá a un tratamiento de paliación. El pronóstico en general es patología de mal pronóstico, menos de la mitad de los pacientes, como les decía, llegan a cirugías con intención curativa, y a los 5 años el estadio 1 tiene de 60 a 80%, el estadio 2 25 a 40%, el estadio 3 10%, el estadio 4 1 2%. ¿Y qué es lo que está pasando? En los estadios 2, cuando se ofrece resección laparoscópica, matoracoscópica, vale decir, cirugías mini invasivas, donde ya no se hacen grandes incisiones, cirugías realmente traumatizantes, y se asocia a quimioterapia, hoy están logrando supervivencia de hasta un 70%. Entonces, este nuevo desarrollo de este tipo de cirugías y de drogas nuevas que están apareciendo, es muy posible que si logramos mejorar o igualar este tipo de sobrevidas, determinen el destierro de las grandes cirugías. En los estadios 3, la indicación es neoadjuvancia más cirugía, si es posible, y si no, simplemente el tratamiento paliativo. Los factores pronósticos de mayor peso son el grado de invasión tumoral, la presencia de afección ganglional, el número y localización de ganglios afectados. Les había comentado, si son más o menos de 4 ganglios, el pronóstico del paciente cambia, el tipo de histológico del tumor, la metástasis a distancia que presentara, la edad del paciente y el estado general del paciente, que a veces va a ser un factor determinante que pueda o no recibir algún tipo de tratamiento curativo. Y esto es muy importante. Tratar de hacer prevención, o sea, no llegar a ver el paciente que ha desarrollado el cáncer. Hay que buscarlos antes, en etapas previas, y evitar esa situación. Y vamos a dar algunos ejemplos. Hablamos de prevención primaria cuando a un paciente sabemos que el hábito tabáquico genera o desarrolla cáncer. Bueno, tratar de suprimir este hábito, suprimir el alcohol, o utilizar políticas de screening. Esto en la Argentina no existe, en otros países como en Japón sí existen y son muy útiles porque estamos haciendo una prevención primaria. Prevención secundaria está dirigido a aquellos individuos que tienen evidencia de lesiones preneoplásicas pero sin diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, habíamos hablado de la acalasia, pues entonces hagamos el tratamiento de la acalasia. El seguimiento endoscópico de las tinciones mucosas, si a un paciente tiene un esófago de Barrett, hacer el seguimiento con biopsias de ese esófago de Barrett cada 6 meses, ver o determinar el momento en el que el paciente presente algún tipo de displasia severa o un carcinoma in situ para hacer una resección endoscópica
y no necesariamente una gran cirugía. Y si el paciente tiene enfermedad por reflujo, hacer el tratamiento de la enfermedad por reflujo. O sea, hacemos una prevención secundaria. Y por último, la prevención terciaria, que permite las medidas para disminuir la morbilidad en un paciente ya con diagnóstico de esófago. Y básicamente están dadas por las medidas nutricionales o el tratamiento de las patologías asociadas. O sea, el soporte para ofrecerlo, brindarle al paciente una mejor calidad de vida, el poco tiempo de vida que le quede. La bibliografía que he utilizado es la que ustedes están viendo, el Savistton, el Tratado de Cirugía, el Pearson, que es el Thoracic and Esophageal Surgery, y el libro de Michans, actualizado por Ferraina. Bueno, esa es básicamente la presentación que les quería mostrar. Bueno, ¿quedó alguna pregunta o algo, lo que quieran? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, muchas gracias, doctor. Muy linda clase, muy buen resumen. Y esto va a quedar subido en el campus para que los alumnos puedan, los que no han podido asistir a esta clase, puedan ingresar a la misma y ver esta clase. De hecho, vamos a tener que abrir un canal de diálogo con los alumnos para que al leer las clases puedan ellos hacer consultas o a través del chat para poder también llevar a cabo esas consultas y sacar las dudas que pudieran existir. Nuevamente, muchas gracias a todos. Desde ya, bienvenidos al segundo cuatrimestre de Cirugía 2 en la tercera cátedra de cirugía. Y como les mencionaba, el día de ayer se cumplió un año del fallecimiento del profesor Jesús Amenábar, que estaba a cargo de la segunda cátedra de cirugía, quien ha fallecido a consecuencia del COVID. A su vez, quiero comunicarles que el día de mañana el profesor Jorge Aguali va a dar su clase de despedida. Lo hemos invitado desde la tercera cátedra, que él había sido hasta hace muy poco tiempo el profesor encargado de esta tercera cátedra. Y nuevamente les menciono a todos los alumnos el uso obligatorio del delantal dentro del hospital, el uso del barbijo y llevar en el celular o en forma en una fotocopia diríamos el carnet de vacunación y la declaración jurada que exige a su vez la Facultad de Medicina. Les recuerdo a todos que el profesor Álvaro va a estar dando los trabajos prácticos a nivel del Hospital Avellaneda, de que el doctor Fernando Boabse con el doctor Germán Santillán lo van a hacer a nivel del Hospital Padilla, que el doctor Marcelo Ferraro, el doctor Karina Sus, el doctor Alfredo Díaz, el doctor Luis Burgos, el doctor Hugo Amarillo, el doctor Alfredo Amenábar en el Hospital Centro de Salud, mientras que allá en el Laboratorio de Habilidades y Destreza, la doctora Daniela López, el doctor Enrique Leguina y quien les habla. También vamos a dar prácticos a nivel del Laboratorio de Habilidades y Destreza. No se olviden que mañana tenemos la clase despedida del profesor Aguali desde las 9 de la mañana en adelante. También les recuerdo que los días lunes y martes van a desarrollarse los trabajos prácticos, que los días viernes en principio están, y digo en principio porque se puede modificar en relación a que en el campus de la facultad que corresponde a nuestra tercera cátedra, hay una cantidad de casi 240 alumnos hasta anoche inscriptos,
lo cual lleva a que cada comisión aproximadamente tenga 20 alumnos, lo cual nos dará cierta dificultad en el dictado de trabajos prácticos. En eso que nosotros queríamos que ustedes vayan, vean las patologías en forma directa, conversen con sus jefes de trabajo práctico y allí ellos les den sus opiniones y los orienten en cuanto a la clínica, al diagnóstico y al tratamiento de cada una de esas patologías. Pero vamos a ver cuáles son las posibilidades de realizar un número determinado de esos trabajos prácticos. Teníamos pensado con más o menos unos 14 o 15 alumnos, o 14 alumnos como máximo, llegar hasta dar hasta fin de año aproximadamente unos 11 trabajos prácticos. Con esto quizás nos veamos obligados a disminuir el número de trabajos prácticos para que todas tengan la oportunidad de estar en contacto con los enfermos por lo menos un par de veces con el trabajo práctico. Les recuerdo que la regularidad de la materia estará en relación a la lectura y escuchar, de hecho, las clases en forma virtual. Segundo, a los ateneos que se van a desarrollar también en forma virtual. Tercero, en relación a los trabajos prácticos que podremos desarrollar, aún sean pocos, pero tenerlos a los mismos debidamente cumplidos. Y también el módulo de oncología, como así también el módulo de habilidades y destrezas, que se desarrollará allá en el laboratorio. Desde ya a todos bienvenidos y esperemos que tengamos un buen cursado y que podamos llevar a cabo de la mejor forma posible el mismo. Desde ya, muchas gracias por haber estado en contacto. Sí. Doctor, una consulta. Los grupos tendremos que ponernos en contacto con el docente para ver cómo dividimos los grupos y los días. Les comento, ya teníamos totalmente divididas las comisiones, asignadas las comisiones a cada uno de los JTP, pero la sorpresa fue anoche, porque hay inclusive una resolución de la facultad que ha salido en el transcurso de esta semana pasada, en donde no solamente en principio vamos a tener alumnos de cirugía 2, sino alumnos de cirugía 1, que no sé cómo vamos a hacer para hacer el dictado de la misma, de tal manera que por lo menos ahora sé que en cirugía 2 hay aproximadamente unos 240 alumnos, lo cual nos llevaría por el número de docentes que tiene la cátedra más o menos, como les digo, 20, a tal que alumnos por cada docente. A tal que me voy a tener que hacer cargo de alguna comisión para poder disminuir esos números y voy a dictarlas allá en el laboratorio de habilidades y destreza. Ya lo vamos a poner en la página, no lo habíamos puesto, pero anoche estuvimos trabajando con el secretario y tuvimos que cerrar para que ustedes no puedan ver las mismas, porque están totalmente modificadas. Y si mandábamos a los jefes de trabajo práctico, también le teníamos que decir que estábamos mintiéndole, que eso no era el real número, sino que el que va a aparecer ahora es el real número. Así que bueno, nos pongamos, como dicen ustedes los jóvenes, las pilas para ver en la manera que vamos a poder desarrollar este segundo cuatrimestre. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo ninguna otra pregunta, les agradezco a todos. Gracias, doctor Álvaro de Zavalía, por haber preparado esta clase, y a todos muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Chao, hasta luego.